Sean bienvenidos una vez más a todos los hermanos en Cristo Jesús. Aquí estamos de nuevo en esta cita para seguir compartiendo este estudio que hemos preparado, no al diezmo, sí a la ofrenda. Somos de la Iglesia Cristiana La Misericordia de Dios es Infinita, que será establecida en Atlanta, Georgia, por la gracia de Dios. Les invitamos que visiten nuestro sitio web www.lamisericordiadeDiosEsInfinita.com. Les recordamos que estamos llevando este estudio a través del método de preguntas y respuestas, para que usted pueda comprender mejor. Como es nuestra costumbre, le anticipamos que tenga un esfero a la mano para que usted anote los versículos, capítulos que se le van dando conforme avanza este estudio, para su edificación personal. Como nosotros ya anticipamos, 29 preguntas, pero gracias a los emails que hemos recibido, que han enviado con muchas preguntas a nuestro sitio web, nos hemos visto en la obligación de incrementar estas preguntas, ya no hasta la 29 como lo teníamos pensado, pero estamos en la mano del Dios Todopoderoso. A través de su Espíritu Santo hemos podido aumentar ciertas preguntas que creemos que sean indispensables para el buen entendimiento de este estudio, no al diezmo, sí a la ofrenda. Entonces no podrán ser 29, sino 43. Les pedimos su entera paciencia. Nos habíamos quedado en la pregunta 21, habíamos terminado, para seguir con la pregunta 22. ¿Contaban los levitas con otras fuentes de sometimiento en adición a los diezmos de cada 3 años? Vamos a entrar en oración para que seamos guiados a través del Espíritu Santo, y les recordamos una vez más que hemos escogido el texto bíblico como base, 1 Corintios 16, del 1 al 2. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu procedemos a leer 1 Corintios capítulo 16, del 1 al 2, nuestro texto base. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Padre Celestial, te damos la honra a ti, Señor amado, por permitirnos una vez más, por tu misericordia infinita, que es toda gracia, Señor, de permitirnos
dirigirnos a tu pueblo que tú amas, Dios amado. Me pongo de nuevamente en tus manos, Dios misericordioso. Obra en mí, Padre Santo, a través de tu Espíritu. Dios de la gloria, ayúdanos, Señor. Es tuya la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Pregunta 22, la repito. ¿Contaban los levitas con otras fuentes de sostenimiento en adición a los diezmos de cada 3 años? Positivo. Así era. Le correspondían también las ofrendas de las cosas santas, todo presente, toda expiación, la ofrenda elevada, las ofrendas mecidas, las primicias de todas las cosas de la tierra, lo consagrado por voto y los primogénitos de todos los animales, con la excepción de los que debían ser redimidos, como lo dice en Números, capítulo 18, versículos del 8 al 19. Se concluye, pues, que diezmos no figuraban como el medio principal del sostenimiento diario para los levitas. Superándolos, pensamos, con todo este caudal de ofrendas, primicias, holocaustos, etc., aportado por el pueblo de Israel, que eran generosos. Así como fueron abolidas las ofrendas elevadas, mecidas, de expiación, etc., en la cruz, de acuerdo, y también por la misma lógica, por las mismas razones, por los mismos textos bíblicos relevantes, fueron abolidos los diezmos. De hecho, incontrovertiblemente, el Antiguo Testamento fue clavado en la cruz, cambiándose todo aquel sistema sacerdotal viejo por un completo nuevo, como lo dicen Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 16, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6 al 17, en Hebreos capítulo 8, del 6 al 13. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, como lo manifiesta Hebreos 7:12. De manera que la selección para la iglesia de solo algunas cosas de aquella ley, por ejemplo el diezmo, resulta totalmente acomoditicia, arbitraria y lógica, y por ende inadmisible. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncidara que está obligado a guardar la ley, como lo dice en Gálatas 5, versículo 4. Si aplicamos esta misma regla al diezmo, diríase: y otra vez testifico a todo hombre que diezma que está obligado a guardar la ley, ¿verdad? Y guardar toda la ley incluiría guardar el séptimo día, ofrecer holocaustos, hacer abluciones, aportar primicias, redimir al primogénito, circuncidarse, etcétera, etcétera. Continuamos, pasamos a la pregunta 23. ¿Debían diezmar los levitas? Definitivamente que sí. Presentaréis el diezmo de los diezmos, instruyó Jehová a los levitas en Números 18, versículo 26 al 32. Si usted lee estos versículos que le acabo de dar, Números 18, 26 al 32,
En estos versículos usted puede ver cómo el diezmo, por la acción, se transformaba en ofrenda. Lo ponemos solo como referencia. Y ellos, los levitas, sí tenían que dar de lo mejor, porque este debía ser consagrada. Y otra vez más, una vez más, tenían que comérselo en cualquier lugar, él y su familia, no contaminando así las cosas sagradas. De lo contrario, simplemente moriría. Así era la ley. En este tiempo, los concilios piden diezmos de los diezmos. Los líderes religiosos del tiempo presente dan diezmos de los diezmos. No. Lo llevan no a ofrendarlo, sino a guardarlo en su bolsillo. Y siguen andando como si fueran exentos de la ley, que ellos mismos suelen imponer con dureza y altanería. Aquí hemos terminado nosotros los diezmos en el Antiguo Testamento para dar paso a los diezmos bajo el Nuevo Testamento. Y serán hechos a partir de la pregunta número 24 que empezamos en este momento. Pregunta 24. En Mateo 23:23, Cristo dice a los fariseos y escribas: diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En efecto, Cristo mandó a los judíos a diezmar. Por consiguiente, ¿deberíamos sus discípulos diezmar? También porque el Señor mismo enseñó el diezmo, que lo hizo para resaltar la hipocresía de los fariseos. ¿Deberíamos hacerlo? Negativo. Nuestra respuesta descansa en el hecho de que Jesucristo nació, vivió y murió bajo el Antiguo Testamento, como lo dice Gálatas 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir, como dice en Mateo 5:17. No entrando en vigor el Nuevo Testamento hasta aproximadamente 10 días después de ascender el Dios Supremo al cielo. En Hechos 1 y 2, en Hebreos también, en Hebreos capítulo 9 del 14 al 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por lo tanto, no es de extrañarse que Jesucristo enseñara la ley del diezmo, ya que él mismo vivió bajo la antigua ley de Moisés, vino a cumplir aquella ley, como lo explicamos en Mateo 5. Podemos leerlos en Mateo 5, del 17 al 20. Una vez cumplida, fue quitada en medio, efectuando el propio Dios el cambio de ley correspondiente.
como lo dice en Hebreos 7:12, y entrando en vigor el Nuevo Testamento establecido sobre las mejores promesas, en Hebreos 8, versículos del 8 al 13. En este nuevo pacto, y no en aquel Antiguo Testamento, la iglesia establecida por Cristo encuentra las nuevas leyes que han de gobernar su práctica, incluso la de proveer recursos materiales para efectuar la obra que le corresponde en la tierra. En cambio, la iglesia o congregación que se encuentra sus leyes en el Antiguo Testamento, los dictámenes de algún concilio religioso o agenda personal de un líder máximo, ¿cómo lo juzgará Jesucristo el Señor? ¿Cómo lo juzgará? Entremos a la pregunta 25. Se mencionan diezmos en el Nuevo Testamento después de entrar en vigor este nuevo pacto en el día de Pentecostés del año 30 después de Cristo. Solo en Hebreos 7 del 1 al 10, el estudiante perspicaz, el estudiante dedicado, el que quiere escudriñar la palabra como los debería, de este pasaje bíblico comprende pronto que el propósito del autor no es enseñar a la iglesia a diezmar, sino probar que el sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio levítico y que consiguientemente el sacerdocio de Cristo también es superior a los de los levitas. Ya desmenuzamos en Hebreos 7 del 1 al 10, en la pregunta 4, ¿recuerdan? ¿Debemos los cristianos diezmar porque Abraham dio diezmos a Melquisedec? ¿Recuerdan? Lo había dicho antes en la primera parte que también contestaríamos la pregunta 24, pero no era la pregunta 24, me equivoqué, era la 25, lo siento. Y corrijo, era la pregunta 25, la que acabamos de leer. Continuemos con la pregunta 26. Hebreos, en el capítulo 7-8 dice: y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales. ¿Significan estas palabras que en la iglesia del siglo I hubiese hermanos que recibieran los diezmos? Negativo. Cierto es que el verbo recibe indica tiempo presente. ¿Por qué utiliza el autor de Hebreos este verbo en tiempo presente? Por la sencilla razón que de cuando él escribió referida disertación inspirada, el templo judío todavía existía en Jerusalén y los levitas que oficiaban en él seguían recibiendo los diezmos del pueblo judío. Pues la gran mayoría de los judíos, incluso los levitas, no habían aceptado a Cristo como el Mesías y por ende no comprendían que el Antiguo Testamento había sido clavado en la cruz. El templo en Jerusalén fue destruido por los romanos en los años 70 después de Cristo aproximadamente. Según las que el libro de Hebreos fue escrito en una fecha anterior a aquel evento tan estremecedor. Pregunta 27. Melquisedec
era tipo de Cristo, y Abraham es el padre de todos los que andamos por fe. Si Abraham dio diezmos a Melquisedec, no nos enseñan estas circunstancias por implicación que nosotros los cristianos, siendo hijos espirituales de Abraham, deberíamos dar a Cristo los diezmos. El Espíritu Santo, déjeme decirlo, no presenta semejante argumento en el Nuevo Testamento para convencer a los miembros de la Iglesia de Jesucristo a diezmar, dado el contexto del capítulo 7 de Hebreos. Bien pudiera haber el Espíritu Santo desarrollado tal argumento, pero no lo hizo. Hecho significante que el investigador analítico no obvia, y no obviaría. Ahora bien, Abraham es el padre de la fe, lo sabemos. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Para los que obedecemos los preceptos del Nuevo Testamento, pero no por este enlace espiritual entre él y nosotros, nos vemos obligados a edificar altares de piedra, a sacrificar animales, cosas que él lo hizo. Por la misma lógica, no tenemos que diezmar, porque él diezmara. Nos esforzamos a tener el tipo de fe robusta que Abraham poseía, sin que esto implique que hagamos las mismas obras realizadas por él, no exceptuándose la de diezmar tampoco. Pregunta 28. ¿Diezmaban los miembros de la iglesia primitiva? Negativo. No recibían mandamiento alguno que los obligara a diezmar en todo el Nuevo Testamento. No hay siquiera un solo ejemplo de algún hermano o iglesia que diezmara, ni uno. Por un lado, tantas instrucciones en el Antiguo Testamento para Israel sobre diezmar, y ejemplos de cómo lo hacían. Por otro, ninguna instrucción o ejemplo al respecto en el Nuevo Testamento para la iglesia. Este silencio constituye un gran argumento contra los diezmos en la iglesia. ¿Diezmaban los cristianos en el siglo I con el propósito de consumir todos ellos los diezmos a manera de los israelitas bajo el Antiguo Testamento? No hay en el Nuevo Testamento ni pizca de evidencia para semejante práctica. Tampoco estableció Cristo en su iglesia algún sacerdocio especial que los miembros tuvieran que sostener mediante los diezmos, sino que constituyó a todos los miembros de su iglesia reyes y sacerdotes, como lo dice en Primera de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo del 4 al 10, y Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Introducir pues los diezmos en la iglesia, haciendo caso omiso a estos hechos, argumentos y consideraciones, obviando también la abolición del Antiguo Testamento al morir Jesucristo en la cruz, seguramente ha de interpretarse como un atrevimiento osado y descabellado, la verdad. Vamos a la pregunta 29. ¿No había sacerdotes en la iglesia apostólica?
sacerdotes, tal como los de Leví, no lo sabía. Tenga presente el pueblo de Dios que el hecho de que el sacerdocio fue cambiado cuando Cristo murió y entregó en vigor el Nuevo Testamento, porque cambiado el sacerdocio era necesario que haya también cambio de ley. En Hebreos 7:12, bajo el Nuevo Testamento, Cristo es el único sumo sacerdote, como lo manifiesta en Hebreos 4, del 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Y todo miembro fiel de la iglesia es constituido sacerdote para ofrecer sacrificios espirituales. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos de 4 al 10. Sacerdotes que sacrificaban, intercediesen o celebrasen culto por los creyentes, no los había en la iglesia establecida por Cristo, ni los hay en el día de hoy en la iglesia que sigue fielmente la buena doctrina apostólica hallada en la ley de Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, y Primera de Timoteo 16, versículo 1. Primera de Corintios 9, 23. Pasamos a la pregunta número 30. Pregunta número 30. Entonces, ¿qué líderes constituyó Dios en su iglesia? Además de los apóstoles de Jesucristo, había ministros evangelistas. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Profetas, Hechos 11, capítulo 11, versículo 17. Maestros, en Efesios, capítulo 4, versículo 11. Y en cada congregación local, plenamente organizada, gobernaban ancianos, o sea, pastores, también identificados como obispos. Siempre una pluralidad. Pluralidad quiere decir varios, y no un solo obispo o pastor. Además, habían diáconos, como lo manifiesta en Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 11, en Hechos, capítulo 14, 23, en Filipenses, capítulo 1, versículo 1, Primera de Timoteo, capítulo 3. Pasamos a la pregunta 31. ¿Puede la iglesia sostener económicamente a sus evangelistas o ancianos, pastores, obispos, para que se dediquen a tiempo completo a los distintos ministerios espirituales? Es una responsabilidad. Ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Eso lo dice el Señor. Primera de Corintios 9, capítulo 9, versículo 14. En ocasiones, el apóstol Pablo trabajaba con sus propias manos, no para poner ningún obstáculo en el Evangelio, como lo manifiesta en Primera de Corintios, capítulo 9, 12, o para hacer gravoso a ninguno. Lo que quiere decir no molestar a nadie, para que el Evangelio no sea interrumpido, como lo manifiesta en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. No obstante, a veces recibía salario, en Segunda de Corintios 11, 8. Y siempre defendía el derecho
de los obreros en el reino espiritual de recibir sostenimiento material. En Primera de Corintios, capítulo 9, del 1 al 15, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, de 6 al 10, Filipenses, capítulo 2, del 25 al 30, Filipenses, capítulo 4, versículos del 10 al 20, y Primera de Timoteo, capítulo 5, del 17 al 18. Muchos textos bíblicos donde usted puede encontrar toda esta información. Continuamos con la pregunta 32. En 1 Corintios 9:9, Pablo cita la ley de Moisés, donde está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Implica su argumento que la ley de Moisés aún esté en vigor y los cristianos deberíamos apartar el diezmo para sostener a los evangelistas u obispos. Negativo. Un rotundo no. Citar aquella antigua ley de Moisés no quiere decir que ella aún esté vigente. El mandamiento no pondrás bozal al buey que trilla en Deuteronomios 25:4 nada tuvo que ver con los diezmos apartados por Israel para su propio consumo o el sostenimiento del sacerdocio levítico. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir de fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos vosotros lo material. ¿Por qué no? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado este derecho, vuelvo y repito, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9:14. Qué hermoso que es hacer las cosas bajo los designios de Dios. El pastor de la iglesia local tiene la obligación de dar una ofrenda como un apoyo, una gratificación que se podría decir de acuerdo, que podría ser de acuerdo a las posibilidades económicas de cada iglesia, donde sirve a todos sus colaboradores principales, ancianos, maestros, directores de alabanza, etc., en reconocimiento de su buena labor, pero que estén haciendo una labor efectiva. Es menesteroso que cada pastor dé un incentivo a cada uno de ellos. Preguntémonos, ¿lo hacen los pastores de este tiempo en tu iglesia? Si lo hacen, yo lo creo que sí. Hay pastores honestos, yo lo creo que sí. Estoy seguro que sí. Pero muy pocos también estoy seguro. Vayamos a la pregunta 33. En 1 Corintios 9:13, el apóstol Pablo escribe: los que trabajaban en las cosas sagradas
comen del templo. ¿No se refiere estas palabras a los diezmos? Para la iglesia primitiva cristiana no. Simple, no se diezmaba. Es posible que sí, aún probable, la observación de Pablo bien pudiera ser entendida en sentido genérico, en referencia general a los templos religiosos de distintas categorías en el contexto cristiano-judíos. Lo más natural sería tomarla como alusiva a los sacerdotes levíticos, que comían los diezmos traídos al majestuoso templo judío en Jerusalén. Este templo, recuerden, aún existía en Jerusalén cuando Pablo escribió su carta a los Corintios, cerca del año 55. Y los levitas seguían oficiando en él. Aquellos levitas que no aceptaron a Cristo como el Mesías vivían en parte de los diezmos, como también de los holocaustos, ofrendas mecidas, primicias, presentes, etc. Ya lo vimos eso. Su ejemplo figura entre varios traídos por Pablo para probar que evangelistas y obispos fieles de la iglesia también tienen derecho de recibir sostenimiento, como ya le había manifestado. Como por ejemplo, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién se va a la guerra pagando tus propias balas, comprando tus propias armas, comprando tus municiones? ¿Has oído eso? Que una persona va pagando para irse a la guerra, comprándose todo, comprándose un tanque de guerra. No. Otra, ¿quién planta viña y no come de su fruto, como lo dice en 1 Corintios 9:7? Lo hemos explicado contestando la pregunta 38. Referirse al ejemplo de los levitas no significa ni por implicación que la iglesia esté obligada a diezmar a manera de los judíos para sostener a los obreros espirituales del reino de Dios. Vamos a la pregunta 34. Si los diezmos fueran abolidos cuando fue clavado el Antiguo Testamento en la cruz, ¿cómo se sostienen bíblicamente los ministros del Nuevo Pacto? La respuesta: mediante las ofrendas voluntarias apartadas cada domingo por los cristianos. La regla del Nuevo Testamento es: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo según haya prosperado. 1 Corintios 16:2. Cada primer día, es decir, todos los domingos. Los sábados no, ni los demás días, sino los domingos. Cada uno, o sea, todos y cada uno, y no unos pocos, sino todos, todas las personas, porque si Dios te ha dado algo, tienes algo para dar. Por eso dice: según te haya prosperado. Dios prospera, tú lo sabes. Ponga aparte algo según te haya prosperado. El diezmo no, sino algo. ¿Cuánto? Según haya prosperado. 2 Corintios 8, del 1 al 12 y 9, versículo del 7 al 8. Concuerdan con esta enseñanza. Fondos recaudados
De esa manera pueden ser utilizados para socorrer a los necesitados. Como lo dice en Romanos capítulo 15, versículo 26, o suplir las necesidades de los ministros del reino. Filipenses 4, capítulo 4, versículos del 10 al 20. Además, los cristianos debían brindar hospedaje a los ministros de la palabra, cooperando con ellos y encaminándoles para que continuaran sus viajes evangelísticos, como lo dice en Tercera de Juan, capítulo 5, versículo 8, Hechos, capítulo 6, del 14 al 15, y Hechos, capítulo 18, del 1 al 3 y 7. Aplicaciones para el presente. Asimismo, han de proceder la iglesia de hoy. Cuando Cristo durante su ministerio terrenal envió a los 12 apóstoles y luego a los 70 discípulos, no les instruyó a cobrar diezmos, sino a quedarse en los hogares de los justos, y recuerden, y a comer lo que les pusieran delante, como lo dice en Mateo 10, el 5, versículos 5 al 15, en Lucas capítulo 10, del 1 al 12. Se discierne una similitud entre este proceder y paradigmas divinos, fijados luego para la obra evangelística de la iglesia. Ahí nos quedamos en esta noche. Y les invito una vez más para continuar con la pregunta número 35 y para dar por terminado en los siguientes capítulos de esta enseñanza: no al diezmo, sí a la ofrenda. Mi único anhelo es que usted entienda la palabra. Todas estas palabras que hemos estado explicando y vamos a explicar están en la Biblia. Por eso no tenemos compromiso con nadie para poder explicar, porque están ahí en la Biblia. Solo tú tienes que comprobar con tus propios ojos, pidiéndole al Señor que te quite ese vendaje de los ojos para que tú puedas ver más allá de lo que tú ves. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de llegar una vez más a todos ustedes. Gracias a mi Dios. Entramos en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque has permitido, Señor, continuar con este estudio. Y ahora ayúdanos, Padre nuestro, con el último capítulo de esta enseñanza que viene, Señor. Gracias, mi Señor, porque para ti es la honra y la gloria. Lo único que queremos es glorificar tu santo nombre con un corazón puro y manos limpias. Ayúdanos, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Bendito sea tu nombre. Amén. Gracias.